El Lotus Elise es un automóvil deportivo roadster biplaza, con motor central trasero montado transversalmente y tracción trasera. Fue concebido a principios de 1994 y presentado en septiembre de 1996 por el fabricante de automóviles británico Lotus, marcando su renacimiento en el segmento de los deportivos pequeños en los años 90. En 1994, un equipo dirigido por Julian Thompson se enfoca en la concepción de un automóvil deportivo, en momentos en que Lotus Cars experimenta una situación difícil, además de que su equipo de Fórmula 1 había desaparecido. Después de inevitables retrasos, los primeros modelos se comercializan a finales de 1996. El Elise fascina a los críticos y expertos por su excelente comportamiento en carretera y sus resultados notables, dada su escasa potencia. El Elise es un deportivo ultraliviano que cumple con la filosofía de Lotus de obtener buenas prestaciones por medio de un bajo peso, ser divertido conducirlo, brindar un andar confortable con maniobrabilidad excepcional y ser innovador. Fue bautizado en honor de Elisa, la nieta del presidente de la compañía en ese entonces, Romano Artioli. El Elise Serie 1 es el modelo base con un peso de apenas 720 kilogramos. Fue el modelo que ayudó a sacar a Lotus de una situación económica comprometida, ya que vino a reemplazar al Elan que había perdido el encanto de la primera generación, además de tener tracción delantera, piezas de GM y otras cosas que no gustaban a los ingleses ni a los más puristas. El chasis del Elise es una pieza notable de ingeniería. Hecho de aluminio extruido, pegado con epóxicos y remachado para formar una plataforma extremadamente rígida y ligera. El chasis básico pesa alrededor de 70 kilos y es suministrado a Lotus por la compañía Hydro Aluminium. Los elementos de la suspensión también son de aluminio y para aligerar peso, los discos de freno fueron construidos en un compuesto de aluminio llamado Metal Matrix hasta 1998. Como ha sucedido siempre a lo largo de la historia de la marca, varios componentes son comprados a otros fabricantes, para reducir costes. De esta manera, se han utilizado motores y cajas de velocidades de origen Rover, así como motores Toyota en modelos más recientes. El motor está colocado en la parte trasera, en una posición transversal, lo que permite una distribución de masa delantera trasera de 40-60. Los propios creadores reconocen que se han inspirado en otros deportivos para diseñarlo. Eso se puede ver por ejemplo, en el capó que es igual que el del Ford GT40, y la trasera y las salidas de aire laterales que tienen cierto aire de deportivo italiano. Cabe decir que aparenta tener prestaciones modestas, pero es todo un deportivo. Tiene una carrocería de fibra de vidrio con acabado manual, montada en un chasis de extrusión de aluminio y una estructura que proporciona una plataforma rígida para la suspensión, manteniendo el peso y los costes de producción al mínimo. El Elise es capaz de acelerar de 0 a 97 km/h en 5,8 segundos, a pesar de su relativa baja potencia de 120 caballos. Además de su impresionante aceleración, el Elise completa los 1000 metros en menos de 28 segundos, manteniendo el consumo de combustible extremadamente bajo. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta 240 km/h, todo debido a su reducido peso y diseño aerodinámico superior. Estas características mejoran también el frenado y la capacidad de tomar las curvas. Tiene una suspensión independiente en ambos ejes y los frenos son de disco de acero. Hubo unas primeras unidades equipadas con discos de aluminio, pero los reemplazaron por acero al tener mejores prestaciones en mojado. El comportamiento de este coche es soberbio, a pesar de no contar con control de estabilidad ni control de tracción ni ayudas electrónicas, y esto es gracias a su ligereza y a su buen reparto de pesos. El habitáculo es bastante espartano, con asientos y volante muy pequeños y prácticamente ningún elemento de confort contemporáneos. En el interior podemos ver el salpicadero, el volante, el panel de instrumentos, los controles del aire acondicionado y la radio. En la parte inferior podemos observar la pedalera de aluminio y la palanca de cambios también terminada en aluminio, que parece más propia de un automóvil de carreras que de uno de calle. Pero a pesar de lo simple que es el interior, parece bonito porque es minimalista y el aluminio y el cuero le dan un toque premium, dentro de la sencillez. La dirección y los frenos son sin asistencia, las ventanas y la capota son manuales,
todo esto para evitar peso excesivo. Abordar el vehículo con la capota arriba requiere flexibilidad por parte de los ocupantes, pero una vez sentados, la posición es considerada excelente de acuerdo a los expertos. En 1999 sale el 111S, una versión mejorada del Hélice Serie 1. Monta el motor Serie K de Rover, con distribución de válvulas variable, con una cabecera modificada que produce 145 caballos, con una caja de cambios con relaciones más cortas. El 111S también recibió algunos cambios estéticos incluyendo entre otros, revestimiento de faros, alerón trasero, frenos de discos taladrados, marco del parabrisas de aleación y nuevos diseños de llantas de 6 radios. El modelo 340R es introducido en el año 2000, es una versión limitada de solo 340 unidades, con un motor de 170 caballos. Lotus también lanzó al mercado algunos modelos de edición limitada como el Sport 135 con 145 caballos, el Sport 160 con 160 caballos y el Sport 190, con 190 caballos. Eran versiones con un enfoque más para los circuitos, con suspensiones mejoradas, nuevas llantas y neumáticos y, según el modelo, también tenía nuevos asientos. Había otras ediciones especiales que eran básicamente retoques estéticos, como la edición 50 aniversario de Lotus en colores verde y oro, el Type 49 en Gold Leaf, rojo y blanco y el Type 72 en JPS, negro y oro. El 9 de octubre de 2000 fue anunciado el Serie 2. Es el primer Lotus diseñado por ordenador. Respecto al Serie 1 cambia el diseño exterior, con un ligero cambio en el chasis y manteniendo el mismo motor tipo Serie K de Rover. Hay dos motores disponibles, ambos de Rover con 1795 centímetros cúbicos, una de 122 caballos y otra de 158 caballos. Básicamente es el mismo coche que apareció en 1995, pero con modificaciones en la carrocería, los motores y el bastidor. La carrocería es de material compuesto, plástico con fibra de vidrio. Se lo dotó de un extractor de calor y un alerón más pronunciado para darle estabilidad. Es un 2 plazas descapotable, para el que hay también un techo duro. La instrumentación la hace el especialista en competición Stack, el sistema de calefacción es propio de Lotus. Hay 3 variantes de la versión de 122, que se distingue por el acabado y el equipamiento, estándar, Sport Touring y Racetech. El bastidor es un monocasco de aluminio muy semejante al que había hasta la generación anterior. Una de las diferencias es que el umbral de la puerta es algo más bajo, para facilitar el acceso al coche. Aunque este nuevo hélice pesa prácticamente lo mismo que el anterior, se revisó la suspensión para reducir la tendencia al sobreviraje, con muelles más duros y amortiguadores Bilstein monotubo de gas. Los frenos son extremadamente grandes para un coche de este peso, discos de 282 milímetros de diámetro en las 4 ruedas, ventilados y con pinzas AP. No tiene servofreno ni ABS. Una de las principales diferencias de este hélice con relación al anterior son las ruedas. Las ruedas delanteras son más estrechas que antes y las traseras, más anchas. Los motores cambiaron en 2004, cuando la normativa sobre emisiones dejó fuera de juego al motor Rover y obligó a Lotus a buscar una alternativa, que se encontró en el 1.8 VVTLI de la serie ZZ de Toyota, con alzado variable de válvulas. Las versiones con motor Toyota son el 111S con 158 caballos que acelera de 0 a 100 km por hora en 4,9 segundos, el 111R con 192 caballos, y el SC sobrealimentado con 220 caballos que acelera de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 238 km por hora. Opcionalmente, Lotus ofrece la posibilidad de equiparlos con un Pack Sport, que consta de unos amortiguadores Bilstein y muelles Eibach junto con unas llantas más ligeras que las de serie. Este paquete de opciones también consta de control de tracción. La serie 3 tiene un aspecto diferente, un motor nuevo de 136 caballos con algunos cambios en busca de un menor consumo. Hay 3 variantes, Hélice, Hélice R y Hélice SC. El diseño de la carrocería es muy similar al del modelo anterior.
El cambio más destacable está en el frontal que, con faros y defensas de nuevo diseño, adquiere rasgos parecidos a los del Lotus Evora. Tiene un capó más alto para albergar los nuevos motores. El paragolpes posterior incluye la placa de la matrícula y un difusor aerodinámico de gran tamaño en su zona inferior. Las salidas del escape siguen estando colocadas en posición central. Todos estos cambios favorecen, según Lotus, la aerodinámica. El hélice CAP 250 es el deportivo con motor de 4 cilindros más rápido y deportivo de su historia. Con un peso en vacío de 884 kilogramos, obtenido gracias a elementos como los asientos de fibra de carbono, las llantas ligeras forjadas, la luneta trasera de policarbonato o la batería de litio. El motor es un 1.8 litros sobrealimentado por compresor de 246 caballos. Acelera de 0 a 100 km por hora en 4,3 segundos y 248 km por hora de velocidad punta, con un consumo medio de combustible de 10,1 litros cada 100 km. Incorpora de serie un kit aerodinámico, una barra antivuelco, 3 modos de SP, Drive, Export y Off, y un sistema de escape afinado acústicamente, con opción de escape de titanio. El hélice es hasta el momento, el modelo más vendido de la historia de la compañía. En 2021, Lotus anunció la descontinuación de sus modelos Hélice, Exige y Évora, siendo concretado a finales de ese mismo año. La compañía se concentrará más en sus modelos Evira de propulsión eléctrica y Emira, el último modelo a combustible de Lotus.